¿Sabías que existe un país que no paga impuestos, que posee miles de millones en propiedades y que, aún así, predica la humildad y el desprendimiento material? Ese país es el Vaticano. A simple vista es un lugar sagrado, un símbolo de espiritualidad. Pero detrás de sus imponentes muros se esconde un imperio financiero que rivaliza con bancos internacionales, empresas multinacionales y hasta con estados soberanos. ¿Cómo logró una institución religiosa acumular semejante riqueza? ¿Y por qué ha sido tan difícil fiscalizar sus operaciones económicas? Hoy te revelaré el lado oscuro del Vaticano, una historia de riqueza oculta, evasión fiscal y una doble moral que pone en duda todo lo que dicen representar. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir no lo enseñan ni en misa, ni en los libros de historia. Con menos de medio kilómetro cuadrado, el Vaticano es el país más pequeño del planeta. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Su influencia económica y política es desproporcionada. Controla una red de bienes raíces valorada en más de 4.000 millones de dólares, incluyendo inmuebles de lujo en las zonas más caras de Roma, Londres, París y Ginebra. Una investigación revelada por The Guardian y The Financial Times mostró que muchas propiedades están registradas bajo sociedades offshore o fideicomisos en paraísos fiscales. Algunas de estas adquisiciones se hicieron usando donaciones de fieles, que pensaban que su dinero iba a obras de caridad. Más allá de sus bienes raíces, el Vaticano posee acciones en compañías energéticas, farmacéuticas, tecnología e incluso sectores armamentistas. ¿Cómo encaja esto con una institución que defiende la paz, la vida y el amor al prójimo? Sus inversiones contradicen sus enseñanzas, pero se escudan en que son necesarias para sostener la fe. Millones de católicos donan cada año al llamado Óbolo de San Pedro, creyendo que se destina a ayudar a los pobres. Pero una parte importante de ese dinero ha sido usada para comprar inmuebles, rescatar empresas fallidas o alimentar fondos de inversión. Si Jesús expulsó a los mercaderes del templo, hoy tendría que empezar por el Vaticano. Frase popular. El Instituto para las Obras de Religión, IEOR, conocido como el Banco del Vaticano, fue creado oficialmente en 1942, con el supuesto fin de administrar fondos religiosos y caritativos. Pero en la práctica, ha funcionado más como un paraíso financiero exclusivo, cerrado al escrutinio público y sin controles internacionales reales. Durante décadas, fue inmune a auditorías, operó sin supervisión externa y permitió que fluyeran miles de millones a través de cuentas opacas vinculadas al clero, nobles, políticos e incluso mafiosos italianos. Uno de los mayores escándalos estalló en 1982 con el colapso del Banco Ambrosiano, una entidad con vínculos estrechos con el Vaticano. Su presidente, Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, fue encontrado colgado bajo un puente en Londres en un aparente asesinato disfrazado de suicidio. ¿El motivo? Desvió millones de dólares a cuentas secretas del Vaticano, muchas de ellas conectadas con el crimen organizado. Este escándalo costó la vida de Calvi, hizo desaparecer fortunas. Pero el Vaticano negó toda responsabilidad. Durante años, el INOOR ha sido señalado como una herramienta de lavado de dinero. En 2010, el banco fue investigado por las autoridades italianas por transferencias sospechosas de más de 180 millones de euros. La respuesta del Vaticano fue cerrar filas y alegar soberanía. Incluso en 2013, el Papa Francisco debió intervenir directamente y reemplazó a gran parte de la cúpula del banco tras denuncias de corrupción. Pero los cambios fueron superficiales y hasta hoy persisten las sombras sobre su funcionamiento interno. A lo largo de las décadas, el Vaticano ha estado envuelto en escándalos de alto perfil que sacudieron tanto a fieles como a gobiernos, desde el misterioso asesinato del banquero Roberto Calvi en 1982, colgado bajo un puente de Londres tras el colapso del Banco Ambrosiano, hasta los papeles de Panamá, que revelaron inversiones del Vaticano en propiedades de lujo en Londres a través de empresas offshore. Y no podemos olvidar el caso de Mons Nuncio Scarano, apodado Monseñor 500 por su obsesión con los billetes de alta denominación, arrestado por blanqueo de capitales dentro del propio Banco del Vaticano. Incluso el Batileaks, una filtración masiva de documentos en 2012 y 2015, expuso corrupción interna, desvío de fondos, tráfico de influencias y una lucha de poder feroz en el corazón de la Santa Sede. El Vaticano es un Estado soberano.
Eso significa que no paga impuestos ni a Italia ni a ninguna otra jurisdicción. Esto le permite mover capitales con total libertad y ocultar activos sin rendir cuentas a nadie. Es, literalmente, la institución más blindada del planeta frente al sistema fiscal mundial. Investigaciones filtradas en los papeles de Panamá y otros documentos financieros han mostrado cómo el Vaticano ha usado empresas pantalla y fundaciones ficticias para registrar propiedades en países como Suiza, Luxemburgo o Reino Unido. Esto no solo impide la trazabilidad del dinero, sino que además protege sus inversiones de impuestos, regulaciones financieras e incluso sanciones internacionales. Muchos bienes del Vaticano están registrados a nombre de órdenes religiosas o fundaciones asociadas, dificultando aún más su fiscalización. Además, al ser una entidad religiosa, goza de un halo de inmunidad moral. Nadie se atreve a investigar demasiado, por miedo a tocar un símbolo sagrado. En países como Italia y España, el Vaticano posee miles de inmuebles exentos de impuestos, incluso cuando son utilizados con fines comerciales o alquilados. Muchas de sus campañas de caridad y ayuda social están diseñadas para canalizar fondos, pero solo una parte llega realmente a los necesitados. El resto, según diversas ONGs e investigaciones, se reinvierte en propiedades, bonos, acciones y fondos de alto rendimiento. Todo esto sin declarar beneficios fiscales ni someterse a auditorías externas. No pagan impuestos, no rinden cuentas y aún así recaudan como si fueran el Estado de Dios. Frase popular. Mientras el Vaticano predica la pobreza y el desapego de los bienes materiales, el estilo de vida de muchos altos cargos del clero parece el de una élite millonaria. Departamentos de lujo, comidas exquisitas, coches blindados y obras de arte privadas son solo la punta del iceberg. ¿Dónde queda la humildad evangélica cuando un solo anillo papal puede valer más que una casa promedio en Europa? Cientos de obispos y cardenales viven en inmuebles históricos de millones de euros, muchos de ellos exentos de impuestos y ubicados en las zonas más caras de Italia y Francia. Algunos de estos espacios, como el famoso Palazzo San Callisto, podrían pasar por hoteles de 5 estrellas, pero son residencias del clero, y todo eso financiado con donaciones de fieles que apenas llegan a fin de mes. Los discursos sobre la austeridad son constantes. Se habla de amor al prójimo, de ayudar a los pobres, de condenar el materialismo, pero la práctica parece reservada solo para los creyentes comunes, mientras que las altas jerarquías disfrutan del poder y la riqueza que les da el Vaticano. ¿Es esta la institución que dice representar a Cristo, el hombre que vivió sin posesiones? La doble moral del Vaticano ya no es un secreto. Es un escándalo global que nadie se atreve a denunciar en voz alta. Mientras millones de personas sufren hambre, viven en la calle o pierden la fe, la cúpula de esta institución nada en el lujo, oculta su riqueza y se escuda tras sotanas y oraciones para no pagar lo que cualquier ciudadano común está obligado a pagar. Este video no es un ataque a la fe, es un llamado a abrir los ojos, porque el problema no es la religión. El problema es cuando la fe se convierte en negocio. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el Vaticano debería rendir cuentas como cualquier Estado? ¿O piensas que su papel espiritual lo exime de responsabilidades fiscales y morales? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si este video te abrió los ojos, compártelo. Suscríbete a Renovación Económica y activa la campanita, porque lo que viene también te va a incomodar.